Bien, yo creo que empezamos porque de todas maneras esta plataforma después de cierto tiempo ya comienza a molestarnos. Buenas noches para todos nuevamente, bienvenidos a esta segunda sesión de su curso de evaluación y divulgación de proyectos de investigación, porque pues como vamos a ver precisamente hoy y que es nuestro elemento, nuestro tema de hoy, los diferentes tipos de proyectos que existen, pues obviamente a nosotros en particular, por la naturaleza de la maestría, pues nos interesa los de investigación y obviamente los de investigación en el área educativa. Así que buenas noches para todos nuevamente, Buenas bienvenidos noches. y vamos entonces a iniciar para avanzar en estos temas del elemento de competencia uno de nuestro curso, que es precisamente conocer y contextualizar y conceptualizar sobre todo los diferentes tipos de proyectos. Y vamos a ampliar obviamente pues un poquito los temas que tienen que ver o que ustedes han visto, ojalá hayan tenido la oportunidad de ver la ruta de aprendizaje que hay de esta competencia uno. Y entonces, a partir de eso, pues obviamente primero vamos a revisar unos conceptos muy generales, muy básicos de lo que es la evaluación, como para dar contexto a este tema y arrancar con estos temas de nuestro elemento de competencia uno. Quiero que me confirmen, por favor, si ya están viendo en sus pantallas la presentación. Sí, señor. Sí, 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 señor. Ok, pero correcto. Muchas gracias. Entonces, comencemos un poco por revisar así en términos generales, porque obviamente vamos a trabajar sobre este tema, digamos, en estos días, en esta semana, sobre lo que significa evaluar. O sea, nosotros debemos tener en cuenta que la actividad investigativa, todo ese proceso de investigación que nosotros realizamos, pues es una actividad, por una parte científica, porque sabemos que tiene unos elementos propios de la investigación, de unos paradigmas. En nuestro caso, pues es un paradigma básicamente cualitativo y con unos enfoques y unos lineamientos y unos parámetros de investigación que nos pues le dan ese carácter científico a esa actividad. Y por el otro lado, pues también es una actividad tecnológica, porque pues nosotros nos valemos de una serie de herramientas, de una serie de técnicas, de una serie de instrumentos que nos permiten desarrollar ese proceso de investigación, esa actividad investigativa y esos proyectos de investigación. Entonces, digamos que esta actividad investigativa se analiza desde cuatro contextos, que es básicamente eh, innovación. O sea, nosotros investigamos, realizamos la actividad investigativa con, con, la, con nosotros poder realizar o insertar nuevos productos, nuevos textos, nuevas teorías, nuevos conceptos a una determinada disciplina. Entonces, fíjense que visto en el campo educativo, que es el que nos interesa, pues la innovación, cuando nosotros hacemos investigación para plantear nuevos modelos curriculares, nuevas teorías de aprendizaje, nuevas estrategias didácticas, pues estamos haciendo digamos que ahí estamos parando nuestra actividad investigativa en ese contexto. También el contexto de la aplicación, la actividad investigativa, es para que los resultados de esa investigación, de ese proceso, de ese proyecto investigativo, pues sean aplicados a la solución de una necesidad específica, de un problema concreto, de un contexto determinado. Y ahí también en el tema de educación se incluye este contexto de aplicación, porque muchas de nuestras investigaciones, pues lo que buscan es precisamente solucionar alguna situación, algún problema, alguna necesidad
de nuestras asignaturas, de nuestros cursos, de nuestras instituciones, de nuestros contextos educativos. Y obviamente la actividad investigativa tiene un contexto de educación. O sea, nosotros a través de los proyectos de investigación, de esos elementos que incorporamos en un proyecto de investigación, pues realmente lo que estamos haciendo, ahí sí no importa la naturaleza, y obviamente más en el sector educativo, o sea, digamos, nuevos aprendizajes, nuevas formas de desarrollar los procesos educativos, de conocer los elementos educativos, de, digamos que hacer un proceso formativo a través de la investigación. Ahí está ese contexto educativo. Y naturalmente el contexto de la evaluación, que es lo que a nosotros nos interesa. La evaluación es el cuarto contexto clave en la actividad investigativa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros normalmente no nos dedicamos como investigadores pues a desarrollar el proyecto de investigación, aplicar toda la metodología, analizar todos los resultados, hacer la discusión de esos resultados, hacer conclusiones, aplicar una serie de instrumentos, y ahí pues nosotros no, digamos que no estamos muy familiarizados con la evaluación. Normalmente la evaluación, ¿quiénes no los hacen? Los pares. Entonces, nuestros jurados, por ejemplo, en nuestros proyectos de investigación de la maestría, pues obviamente cuando entreguemos nuestro producto de investigación final, pues van a ser unos jurados, unos pares lectores, unos pares evaluadores los que nos van a hacer ese proceso de evaluación. O si ya nuestro proyecto va a una convocatoria, hace parte de unas dinámicas mucho más amplias, de unos contextos mucho más amplios, ahí también habrán unos pares, unas metodologías y unos elementos y con unos criterios que nos evaluarán. Entonces la evaluación es fundamental en los proyectos de investigación. Por esa razón hemos incluido en esta parte, digamos, final de su eje de investigación, este proceso de evaluación, para que nosotros de alguna forma podamos de alguna forma nosotros podamos eh, hacer, digamos, por decirlo de alguna forma, esa autoevaluación y poder que nuestros trabajos de investigación, nuestros proyectos de investigación, aparte de todo su contenido, todo el desarrollo, toda la información, todos los elementos que hemos incorporado en ese proyecto, pues digamos, podamos evaluarlos y podamos tener esos criterios, esos fundamentos, esos parámetros que permitan, como les decía la vez anterior, que eh, digamos, sean de calidad, sean coherentes, sean pertinentes y realmente esos productos de investigación que son nuestros proyectos, pues sean adecuados y sean de la mejor calidad y se puedan no solamente divulgar, que es el otro elemento de este curso, sino que podamos hacerlo realidad y podamos presentarlos ya en, en contextos más amplios, instituciones más amplias o a bolsas concursables o a convocatorias, etcétera, y tengan la calidad suficiente y la pertinencia suficiente para cuando venga esa evaluación externa, pues digamos, obtengan un buen puntaje y sean tenidos en cuenta en todos esos procesos. Entonces, de esa manera, pues tenemos los elementos y sobre eso ustedes se van a dar cuenta que gira eh, la evaluación, los procesos de evaluación de un proyecto de investigación. ¿Por qué? Pues obviamente la ciencia, cualquiera que sea, y esos proyectos de investigación que tienen ese carácter científico, como les decía, pues debe ser enseñada, debe ser difundida y debe ser comunicada. Como les decía la vez pasada, pues no tiene sentido que nuestros trabajos de investigación se queden solamente para cumplir, digamos, un requisito de grado y se queden allá en las bibliotecas de las universidades o se queden allá en nuestros anaqueles de nuestras bibliotecas particulares como evidencia de que presentamos un proyecto de investigación, pero que por alguna razón no lo difundimos, no lo comunicamos y muchas veces lo podemos aplicar, pero tampoco le hacemos un seguimiento,
una evaluación a ese proceso de aplicación y continuamos profundizando en ese proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, evaluar significa que nosotros valoramos, o sea, cuando nosotros decimos evaluar, estamos valorando, no calificando, que es una cosa totalmente distinta, sino valorando, pero esa valoración se hace frente a unos criterios, a unos parámetros que están establecidos. Entonces, lo que busca la evaluación es que nuestro proyecto de investigación se acerque lo más posible, si no en su totalidad, a esos criterios o parámetros que están establecidos por un sistema, por un modelo. Como les decía, podía ser interno o externo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso de la maestría, pues digamos que la coordinación de investigación ha establecido unos criterios, unos parámetros para desarrollar sus proyectos de investigación. Son las pautas que ustedes han venido manejando a lo largo de, desde la concepción de la idea hasta el anteproyecto que han venido desarrollando y que obviamente se va a convertir en su trabajo de investigación. Y es por eso que entonces, bajo esos parámetros, pues debe ser evaluado. Esos son los criterios, no otros, no sino sobre esos que establecieron, esos son los mismos parámetros sobre los cuales se va a evaluar. Eso significa evaluar. Y obviamente, evaluar, pues es darle a esa información que nosotros estamos desarrollando, a la forma como estamos estructurando nuestro proyecto de investigación, a la información que estamos consignando en ese proyecto de investigación, debemos darle el tratamiento acorde, como les decía, a esos parámetros y a esos criterios establecidos por el sistema o por el modelo que se está tomando como referente. La evaluación, hay que decirlo, no es única, la evaluación es múltiple. Fíjense que estamos hablando de una evaluación interna, estamos hablando de una evaluación externa, estamos hablando de un modelo dependiendo los criterios que haya establecido investigación. En una convocatoria, una determinada entidad coloca unos parámetros, dice, los proyectos de investigación deben cumplir con estos requisitos y obviamente sobre esos requisitos que lo van a evaluar. Entonces es múltiple, o sea, tiene muchas facetas, muchos criterios, muchos elementos que hay que considerar a la hora de evaluarlos. Entonces, así de esa manera nosotros tenemos diversos tipos de evaluación. Digamos que la evaluación lo que hace es aproximarse a conocer la realidad del proyecto. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando un proyecto, esa realidad nos la determinan, como les estaba mencionando, los criterios, los parámetros, el sistema, el modelo, la entidad, el ente que está parametrizando el proyecto. Entonces, ahí esa es la aproximación que hace la evaluación a esa realidad. Por eso también les decía que es múltiple, porque pues las realidades son múltiples. Va a depender del enfoque y va a depender desde dónde nos estemos parando nosotros a mirar esa realidad. Entonces nosotros podemos tener un tipo de evaluación de nuestros proyectos de manera objetiva, donde solamente se va a evaluar sobre los criterios que están establecidos. O sea, es simplemente si el proyecto de investigación cumple con los criterios establecidos, no más. Subjetiva, cuando además de esos elementos, pues obviamente se tiene en cuenta el papel del evaluador. Es importante el proceso que ha llevado el evaluador, la aproximación que ha hecho el evaluador a su investigación, cómo se ha acercado a ella, a su objeto de investigación, cómo lo ha abordado, cómo ha desarrollado ese proyecto. Entonces, ahí se tiene un tipo de evaluación subjetiva y hay momentos que sucede normalmente eh, cuando, por ejemplo, nosotros sustentamos nuestro proyecto de investigación. Cuando nosotros sustentamos nuestro proyecto de investigación, la evaluación que se hace es interactiva, o sea, integra las dos aproximaciones, objetiva sobre unos criterios establecidos y subjetiva porque se tiene en cuenta, pues por eso se escucha la argumentación, la defensa, digámoslo así, en la sustentación del proyecto que hace el evaluador,
porque ahí se tiene en cuenta sus criterios, su enfoque, su posición como investigador. Entonces ahí hay una evaluación interactiva. Como les decía, es interna, cuando son, como en nuestro caso. En nuestro caso inicialmente va a ser interna porque la va a desarrollar eh, la coordinación o el área de investigación de la universidad. Externa, pues cuando ya nosotros nos presentamos a convocatorias o nos presentamos a bolsas concursables, etcétera, etcétera, a proyectos nacionales, internacionales, ahí vamos a tener una evaluación externa. Y se habla también de una evaluación de la investigación negociada. Digamos, cuando normalmente es negociada cuando ciertas entidades, ciertos centros de investigación contratan, por decirlo de alguna forma, una investigación. Entonces, se negocia la investigación. Se negocia esa investigación y entonces, pues obviamente están los enfoques, los parámetros, los lineamientos, digamos, la estructura investigativa del investigador y se negocia con los lineamientos, los parámetros o lo que requiere la entidad que está contratando la investigación. Entonces, digamos que ese es el contexto general en que se mueve los proyectos de investigación desde la evaluación. Recordemos, dentro de esos 4 contextos de la actividad investigativa, la evaluación cumple ese papel en términos generales que les estoy comentando. Entonces, ahora sí, digamos que eh, adentrándonos en los tipos de evaluación de los proyectos, pues la evaluación de los proyectos, como ustedes lo han podido determinar en su ruta de aprendizaje, básicamente se da de 3 maneras. La primera de ellas es por la importancia del proyecto. Ahí hay un tipo de evaluación. Entonces, ahí tenemos que mirar si el proyecto es importante para el investigador, para el financiador o para el Estado. Digamos que esos 3 grandes roles de personas a las cuales les puede importar el proyecto de investigación que se está realizando. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el proyecto es importante para el investigador, es porque le está resolviendo, o mejor, el investigador está resolviendo con su proyecto alguna necesidad, algún problema concreto, en nuestro caso particular de índole educativo, porque recordemos que proyectos de investigación, como lo vamos a ver ahorita, pues hay de diferente índole, pero a nosotros nos interesa particularmente los de índole educativo. Entonces, si nosotros queremos resolver necesidades de tipo, problemas o necesidades de tipo pedagógico, de tipo didáctico, de tipo curricular, de convivencia de nuestros estudiantes, etcétera, etcétera, en nuestras instituciones, ahí eso es relevante, es importante para nosotros el proyecto. O si nosotros estamos desarrollando un proyecto investigativo desde el aula, la interacción de los estudiantes, digamos, los diferentes modos de aprendizaje, los diferentes eh, modelos, digamos, didácticos que se pueden implementar en el aula, las investigaciones de aula, etcétera, etcétera. Entonces ahí ese también es un interés. O de los estudiantes. Nosotros estamos analizando comportamientos de los estudiantes, niveles de aprendizaje, niveles de interacción, niveles de convivencia, niveles de desarrollo de nuestros grupos de interés, que son los estudiantes, pues ahí estamos, ahí están aplicando o aquí están inmersos ese tipo de proyectos de importantes para el investigador. Digamos que en términos generales, sin conocer todos los proyectos, he recibido 2. Aprovecho para recordarles que por favor antes del domingo me envíen sus anteproyectos o me dejen conocer sus proyectos de investigación. Es simplemente para conocer precisamente estos e irlos ubicando pues para las estrategias y las herramientas de evaluación y
que vamos a utilizar y que vamos a aplicar, que vamos a ver en el elemento de competencia 2, pues podamos aterrizarlos de una mejor manera a sus proyectos. Entonces, por favor. Pero les Profe, decía, disculpe, cuénteme. ¿eso se los enviamos al correo o hay un link ahí mismo en la No, no, plataforma? no, como está ahí me lo pueden enviar al correo o por mensajería interna de la plataforma, no hay ningún problema. Sí, esos me los pueden enviar ahí para yo Gracias. irlos mirando, sí. Entonces, digamos que en términos generales yo pensaría, eh, pues sin asegurarlo 100%, que digamos, nuestros proyectos de investigación de este grupo se están, es del tipo de proyectos de estos, importancia para el investigador, donde ustedes están planteando eh, una solución a una necesidad, están investigando algún problema, alguna necesidad de tipo educativo allá para sus áreas, sus instituciones, sus cursos, su contexto educativo, su comunidad educativa, etcétera. Entonces yo pensaría que ahí podemos ir ubicando nuestros proyectos de investigación, porque también el proyecto de investigación puede ser importante para el financiador. Entonces, cuando ya, digamos, se financia las investigaciones, los centros de investigación, las entidades, las diferentes entidades nacionales, internacionales, educativas o de otro tipo, hacen convocatorias, bien sea internas en nuestras instituciones, por ejemplo, donde nosotros elaboramos, pueden haber una convocatoria interna y nos patrocinan o nos financian parte de ese proyecto, pero obviamente eso atiende a unas líneas de investigación muy particulares de la institución, a unos intereses muy particulares de esas entidades, de esos entes que están financiando la investigación, o si lo hacemos a nivel externo del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, pues nosotros estamos eh, eh, obviamente tenemos que atenernos a esos criterios, como les decía antes, y obviamente ahí nos van a evaluar por la importancia que tenga el proyecto para esos financiadores, que pueden, les repito, venir de convocatorias internas de nuestras instituciones o externas, las secretarías de educación, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Educación, otras instituciones nacionales o extranjeras de carácter educativo, bolsas concursables de centros, de fondos de investigación, donde hay unos intereses y unos objetivos de la investigación predeterminados por ese financiador y entonces el investigador, como les digo, debe seguir su investigación con unos criterios, unos parámetros y unos lineamientos que igualmente están predeterminados. O ya cuando estamos hablando de unos proyectos de investigación más macro, digámoslo así, entonces, donde la investigación, el proyecto de investigación y los resultados de esa investigación que estamos realizando tienen relevancia o impactan a una comunidad, a una región o inclusive pueden ser de carácter nacional, entonces estamos hablando de unos proyectos que son importantes para el Estado, que generalmente son financiados pues obviamente por entidades gubernamentales, bien sea locales, territoriales o nacionales. Ustedes saben que, por ejemplo, hay todo este tema de las regalías en las regiones, pues tiene una línea que es para financiar proyectos de investigación de línea educativa. Entonces ahí, digamos que nuestros proyectos de investigación pueden apuntarle, obviamente, ateniéndonos a esos criterios o esos parámetros que están dando. O también hay organizaciones no gubernamentales, fundaciones, estas ONGs de carácter educativo, de carácter investigativo, de cualquier índole, eh, que patrocinan esas investigaciones. Entonces, digamos que ahí tenemos un tipo de evaluación del proyecto de investigación que es por la importancia del proyecto. Tenemos también otro tipo de evaluación que es por la etapa donde se encuentre el proyecto de investigación, que también nos puede, digamos que en este ejercicio que estamos haciendo para este módulo, ahí también va a ser importante tener en cuenta este tipo de evaluación,
porque obviamente nuestros proyectos, digamos, el avance que ustedes han tenido en sus proyectos va en diferentes etapas. Obviamente, recordemos que las etapas de un proyecto de investigación es la formulación, el desarrollo de ese proyecto, la ejecución de ese proyecto e inclusive se puede evaluar el proyecto ya una vez finalizado. Se le puede hacer una evaluación final. Entonces ahí nosotros estamos hablando de que podemos tener una evaluación de tipo formativo, o sea, que se hace durante estas etapas de formulación, de desarrollo, de ejecución del proceso. Nosotros en las diferentes etapas vamos haciendo evaluación del proyecto de investigación o la podemos hacer de tipo sumativo, que es finalmente cuando ya está en la etapa final de la ejecución o cuando ya definitivamente el proyecto de investigación está finalizado. Entonces también podemos hacer una evaluación de nuestro proyecto por la etapa en que se encuentra. Y finalmente, otro tipo de evaluación que tal vez es el que más digamos, nos importa en este momento, por decirlo de alguna forma, porque a partir de aquí es que vamos a desarrollar las técnicas y las estrategias que hay para evaluación de proyectos, es por la tipología. Entonces, nosotros tenemos proyectos de inversión. Entonces, proyectos de inversión que básicamente son proyectos muy de tipo financiero, muy de tipo empresarial, pero si nosotros de pronto nuestro proyecto lo estamos haciendo con miras a determinar recursos, a valorar la viabilidad económica, la factibilidad de una determinada solución que nosotros estamos planteando en la investigación, pues también cabe ahí en el área educativa. Los de tipo social son proyectos más de tipo etnográfico, más orientados a las comunidades, a las regiones, pero y algunos elementos económicos también se consideran en estos proyectos de investigación. Entonces ahí podemos hacerle un tipo de evaluación desde esa naturaleza, desde lo etnográfico, desde lo económico, a estos tipos de evaluación. También hay los proyectos de desarrollo sostenible, que obviamente que tienen que ver con todo esto de el medio ambiente, con la parte ecológica, con el impacto medioambiental. Entonces podemos estar trabajando, digamos que también proyectos educativos que tengan que ver con estos temas del medio ambiente, entonces ahí entraría. Y obviamente pues el que nos interesa, particularmente en nuestro caso, que son los proyectos de investigación. Entonces fíjense que tenemos y proyectos de inversión, proyectos sociales, proyectos de desarrollo sostenible y proyectos de investigación. Pero si nosotros nos damos cuenta, este de investigación, pues digamos que incluye todas las áreas, todas las disciplinas del conocimiento e inclusive nosotros podemos hacer investigaciones para proyectos de inversión, proyectos de investigación para lo social, proyectos de investigación para lo sostenible. O sea, digamos que los proyectos de investigación, como les digo, abarcan todas las áreas y todas las disciplinas del conocimiento. Así que justamente es por eso que nosotros vamos a centrarnos en este tipo de evaluación de los proyectos de investigación. Y obviamente, pues, como les estaba mencionando a lo largo aquí de la charla, pues digamos que las técnicas son muy variadas. Hay revisión de pares que digamos que en nuestro caso va a ser el modelo con que nos van a evaluar, digamos, nuestros proyectos de investigación por ahora inicialmente, que son la revisión de pares. Y obviamente si nosotros nos presentamos, lo que le digo, a algunas convocatorias o a bolsas concursables, etcétera, etcétera, a nivel externo, pues también ahí vamos a tener una evaluación por parte de pares. Entonces, digamos que en nuestros proyectos de investigación educativos, digamos, el modelo, la técnica que más se utiliza es la revisión de pares. Existen también encuestas, modelos econométricos, obviamente existen una serie de herramientas estadísticas, económicas,
que sirven para medir, para evaluar los proyectos, y trabajos bibliométricos, o sea, búsquedas, estamos hablando de búsquedas bibliográficas, búsquedas documentales, estados del arte, todo este tipo de trabajos bibliométricos que nos dan una serie de elementos para evaluar el proyecto desde el punto de vista de unas categorías que se establecen a partir de esos elementos bibliográficos sobre los cuales nosotros estamos evaluando el proyecto de investigación. Entonces, digamos que así de manera muy general y muy rápida es lo que tiene que ver con este tema, este primer tema de nuestro elemento de competencia 1, y es más o menos en términos generales el desglose de esa primera parte que tienen ustedes ahí en su ruta de aprendizaje de este elemento de competencia 1. Obviamente, pues vamos a recorrer el segundo elemento y el el segundo tema y el tercer tema, pues de manera así general y global, para que nosotros tengamos una idea de hacia dónde nos dirigimos. Entonces, para ampliar este tema, hay una lectura que tiene que ver con los criterios y procedimientos de la evaluación de la investigación educativa. Es, digamos, un primer capítulo del Centro de Investigaciones y Documentación del Ministerio de Educación y Ciencias de España, que nos aterriza mucho sobre estos criterios de evaluación, sobre estos temas muy generales, y nos profundiza más en estos temas que hemos tocado hoy aquí. Entonces, ya hay una actividad, recordemos, dentro de nuestro cronograma de actividades, hay una primera actividad que es esta lectura complementaria y un mapa conceptual. Entonces, digamos que ya en su aula, en su plataforma, encuentran esta actividad para que ustedes hagan esa lectura. Ahí está el enlace donde pueden acceder a la lectura. Es el primer capítulo, son como unas 12, 13 páginas ese primer capítulo, y sobre eso ustedes puedan desarrollar un mapa conceptual, elaborar un mapa conceptual donde ustedes puntualizan y concretan qué es lo importante de los elementos que hay que tener en cuenta en esta primera parte. Eso nos va a ayudar porque pues les voy adelantando la actividad evaluativa de este primer elemento, que ya la pondremos después de nuestro encuentro sincrónico del próximo miércoles 15. La vamos a colocar, ya la vamos a poder realizar, y tiene que ver con un documento donde ustedes van a justificar su proyecto de grado ya desde estos elementos. Fíjense que ya, como les mencionaba, vimos elementos donde ustedes justifican si es importante para el investigador, entonces, ¿por qué su proyecto de investigación tiene importancia desde el investigador? Evaluándolo de forma formativa, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Ustedes tienen que determinar y establecer en qué etapa se encuentra, y obviamente, pues dirán, pues obviamente, digamos que es como una justificación, entre comillas, digamos, porque va en esa etapa. No, mire, no, ahí no, el tema de la etapa no es que esté bien o esté mal. La etapa donde vayan, simplemente pues porque las investigaciones, dependiendo del tema y el trabajo que se está desarrollando, tienen sus tiempos, tienen sus elementos. Máxime ahora, por ejemplo, con estas situaciones donde tienen que aplicar de pronto instrumentos en sus comunidades, o tienen que utilizar encuestas o entrevistas, o no sé, las herramientas para recolección de información que ustedes estén utilizando, pues digamos que con esta situación de aislamiento, pues digamos que van a estar muy limitadas. Así que la evaluación que nosotros hacemos, digamos que va a ser interna, va a ser una autoevaluación, como les estaba comentando, pues tiene que ver. Y obviamente, pues la tipología
digamos que en principio es un proyecto de investigación, pero dependiendo el enfoque, dependiendo el objetivo más bien que ustedes están buscando con su proyecto, pues tendrá un énfasis un poco más social, de desarrollo sostenible de investigación o simplemente de investigación educativa pura, que obviamente ahí es donde tendremos que ver si está orientado hacia lo didáctico, hacia lo pedagógico, hacia lo curricular, hacia lo evaluativo, bueno, en fin, ustedes ahí me encontrarán. Entonces, les voy adelantando un poco, digamos, cómo se va a ir conformando ese documento que tenemos que elaborar o que tiene que elaborar cada grupo de investigación con su proyecto para este primer elemento de competencia. Entonces, por otro lado, pues para seguir discutiendo y profundizando y analizando y reflexionando sobre estos temas, vamos a tener ya para la próxima semana, les informaré oportunamente, un foro de debate sobre este mismo tema, sobre estos mismos temas, a partir de la próxima semana, para que nos ayuden a fortalecer, a mejorar, a profundizar, a reflexionar más sobre estos temas que estamos viendo. Y como les digo, de esa manera ir perfilando ese documento que hace parte de la actividad evaluativa 1. Entonces, la importancia, les repito, del proyecto, fundamentalmente que su carácter, si es didáctico, si es de teoría fundamentada, si es curricular, etcétera, y en ese sentido ir construyendo esa evaluación para que cuando ya nosotros veamos más adelante las técnicas, los modelos de evaluación o los criterios de evaluación de un proyecto de investigación del área educativa, pues tengamos todos los elementos, digamos, conceptuales que nos permitan desarrollar de una mejor manera esas herramientas. Entonces, no sé si ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues Profe, buenas está noches. abierto. Buenas noches, Profe, señora. ya está revisando la plataforma. El documento que usted nos dice es uno que se llama Guía de Investigación en Educación, ¿cierto? No, ese es del primero. Ese es uno que les compartí la Ah, ok. semana pasada para términos generales. Creo que dice actividad, ¿cómo se llama? Bueno, no lo tengo aquí presente, pero después de eso, usted está en este momento viendo la plataforma. Es que no tengo aquí acceso a la plataforma en este momento. Usted Sí, tiene, señor, sí la estoy viendo. y hay Sí, sí, una, señor. Sí, señor. debajo de esa no hay una actividad, un envío. No, dice elemento de competencia 1 y lo desplegué y me dice ruta de aprendizaje, contenido y está la guía de investigación en educación, pero no encuentro la parte donde dice, bueno, evaluación o envío. Ok, déjame entonces reviso y de todas maneras está. No, 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 no. No, no la tienen porque está. No, discúlpame, en este momento no está visible porque se activa se activa mañana a las 00. O sea, está programado para que se active mañana a las 00. Entonces a partir de mañana ya la Ah, tienen ok, visible. profe. Sí, es por eso. Gracias. Sí, 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 no, ya. Muchas gracias. Bueno, la vez pasada me estaban preguntando acerca del tema de los asesores, de los tutores de sus proyectos de investigación. No sé si ya han logrado resolver algo o les han comentado algo a quienes tenían la inquietud. No, profe, creo que pues hasta el momento no hemos recibido, o por parte mía no he recibido información. Bien, mira, Natalia, lo siguiente, hablé con la directora de la maestría, la doctora Ginny, y me comenta lo siguiente. O sea, ella es enfática en decirme lo siguiente: todo proyecto de investigación ya debe tener su asesor, su tutor. Si no lo tienen, deben dirigirse a Mónica Triana, que es la coordinadora de investigación de la maestría, y solicitarle la asignación de tutor, de asesor a su proyecto de investigación. El correo es mónica.triana. Mónica, ¿qué? Mónica Triana.
Perfecto, profe, muchas gracias. Permíteme, creo que muestra a ver si tengo, creo que tengo el correo de ella, ya te lo paso, se lo paso aquí por el chat. Em, es Mónica Triana, campusucc.edu.co. Aquí se los estoy colocando en el chat. Entonces me dice la profe Ginny que por favor las personas que no tienen este tema de, no tienen asesor o tutor asignado, deben solicitárselo a Mónica Triana. Perfecto, profe, muchísimas No, con mucho gracias. gusto. No sé si tengan más preguntas, dudas, inquietudes. De todas maneras, ustedes saben que por mensajería interna o a mi, o al correo me pueden cualquier duda, cualquier inquietud. Y de todas maneras, a través de acuerdo con el, no sé si ustedes vieron, em, digamos que yo los martes y los viernes voy a estar conectado de 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, eh, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues con mucho gusto ahí, eh, digamos que de manera sincrónica, de manera en línea, la pueden hacer a través del chat del correo. Yo voy a tener abierto a esa hora el correo y a través del chat nos podemos comunicar, el chat del correo nos podemos comunicar y cualquier duda, inquietud y cualquier otra inquietud, pues como les digo, al correo, a mensajería interna y a más tardar pero por mal que me vaya, en 48 horas yo les respondo. Lo normal es que en menos de 24 horas yo les respondo sus inquietudes, sus dudas, así que Profe, tranquilos. esa, Profe, tengo una esa es en inquietud. la plataforma de la universidad, ¿sí? ¿Cómo? Por el chat de la plataforma. Sí, sí, puede ser por el chat de la plataforma. Ah, ok, profe, O gracias. sea, como se les facilite más, voy a estar en el chat de la plataforma o en el hangout del correo electrónico, en el chat del correo electrónico. Entonces, por cualquiera de las dos, los martes y los viernes de 7 a 8 de la noche, estoy disponible para ustedes. Listo, profe, gracias. ¿Algo? Profe, otra inquietud. Cuénteme. Con respecto a la elaboración del mapa conceptual, ¿el profe especifica alguna herramienta en No, específico no, para no, no. elaborarlo? No, realmente no. Digamos que como ustedes quieran. Lo importante sí es, obviamente, digamos que en la parte de los mapas conceptuales, los elementos básicos tienen que ver con, digamos, con la estructura, em, tienen que ver con la estructura y tienen que ver con, digamos, que esté completo. En ese sentido, pues nosotros sabemos que los mapas conceptuales tienen una forma de desarrollarse, los conceptos, los conectores, digamos que las ideas principales, los conceptos secundarios, y que se abarque, pues digamos que todo el tema de la lectura. Pero no hay, la persona que lo quiera hacer en PowerPoint, no hay problema. La persona que lo quiera hacer en CMap Tools, pues no hay ningún problema. O si a alguna persona se le facilita hacerlo a mano y me envía la foto, no hay ningún problema. Me interesa más es la parte conceptual, la elaboración del mapa y la parte conceptual del manejo de la lectura. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Profe, Cuénteme, Ana Liliana. pero en sí
todavía en la plataforma no aparece lo de la actividad 1, lo de del mapa. No, es que le estaba comentando a otra compañera, es que la actividad está lista para activarse el 9 de abril a las 00. O sea, solo hasta la medianoche de hoy se va a activar se activa la actividad. Es por eso, porque tiene la restricción de acceso inicia el 9 a las 00 y termina el 16 a las 11:30. Se cierra la plataforma, automáticamente activa esos tiempos. Entonces ya a partir de esta noche a la medianoche ya queda activada. Listo. Para ir ya uno ir documentándose acerca de eso. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, profesor. Ok, Guillermo, muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo Gracias, miércoles. profe. Feliz A noche. ustedes, Muchas muchísimas gracias. gracias para todos. Buena noche. Una feliz Semana Santa, que descansen y que estén muy bien en su aislamiento y que todo vaya de la mejor manera. Gracias, profe. Bueno, un abrazo para todos y nos volvemos a encontrar en 8 días a la misma hora. Bueno, profe. Ok, profe, gracias. Bueno, profe. Bueno, gracias. Buenas Feliz noches. noche.